Estamos estudiando Lucas capítulo por capítulo. Ya hemos llegado al número 3, que se divide en dos grandes partes. Los primeros versículos del 1 al 22 nos hablan de Juan el Bautista y el resto del capítulo es una genealogía acerca de nuestro Señor Jesucristo. Los primeros 22 versículos de Lucas 3 se pueden dividir en 3 partes. Los primeros 6 se nos habla de la llegada de Juan Bautista, el preparador, así lo nombré yo. Luego, los versículos 7 al 18 se nos describe el mensaje de Juan el Bautista, el preparador. Y luego del versículo 19 al 22, los resultados del ministerio de Juan el Bautista, el preparador. Entonces, como pueden ver, en toda esta sección, igualmente que en mis últimos 2 mensajes, el personaje principal fue Juan Bautista, es Juan Bautista. Y solo para recordar, regresando a Lucas capítulo 1, acompáñenme, en el versículo 13, de Juan Bautista se nos dijo, en Lucas 1, era hijo de un hombre llamado Zacarías, versículo 13, pero el ángel le dijo, no temas Zacarías. Entonces, Juan Bautista, de él un ángel le dijo a su padre Zacarías que se llamaría Juan, así que el nombre de Juan no se lo dio su padre, se lo dio Dios a través de un ángel. Versículo 13 dice, el ángel le dijo, no temas Zacarías porque tu petición ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. Elizabeth y Zacarías eran ancianos, Elizabeth era estéril, nunca pudieron tener hijos y ahora Dios decide concederles el deseo de tener un hijo y les asigna el nombre. Y el nombre iba a ser Juan, y el nombre Juan es una versión abreviada del nombre hebreo Joanán, que significa Yahweh favorece o Yahweh da gracia. Entonces el mensaje es un mensaje de gracia. Este personaje va a anunciar la gracia de Dios que se está por revelar. En el versículo 15 el ángel también predijo de Juan que él sería grande delante del Señor. Desde antes de nacer ya se sabía que este hombre iba a ser delante del Señor grande. También dice en el mismo versículo que iba a ser lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Muy interesante, ¿verdad? Dice en el versículo 16 que él haría volver a muchos israelitas al Señor en el poder de Elías, preparando para el Señor un pueblo bien dispuesto. Versículos 16 y 17. Quiero que observen la palabra clave en el 17, a fin de preparar, diga preparar. Vamos a contarlas. Es la primera que se nos menciona. Desde antes que él fuera concebido, se le dio ese término, preparar. También se nos dice de Juan en el mismo capítulo, pero en el versículo 41, ustedes siguen la línea. Y aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Eso en el versículo 41 y el 44 dice, porque he aquí apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre. ¿Y cuál criatura es esa? Juan Bautista, cumpliendo lo que el ángel había dicho, siendo bebé en el vientre de su madre, saltó de gozo, lleno del Espíritu Santo ante la llegada de María, que acababa de quedar encinta por el Espíritu Santo con nuestro Salvador. El día que Juan finalmente nació, su padre profetizó. Aquí en el capítulo 1, en el versículo 76, dice, y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos. Diga preparar. 2 veces, ¿verdad? Preparar sus caminos. Y también dice que él iba a ser un gran profeta del Altísimo. Él iba a preparar sus caminos para dar al pueblo el conocimiento de la salvación por medio del perdón de pecados. En el versículo 80 dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y vivió en lugares desiertos hasta el día en que apareció en público a Israel. Al llegar al capítulo 3 se nos dice que en el año 15 de Tiberio César, Dios habla a Juan y le dice, comienza a predicar.
Esto es en Juan capítulo 3, versículo 1, y en el versículo 3 de Lucas 3:3 dice: y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías: voz del que clama en el desierto, y otra vez que dice: preparad el camino. Entonces, todo esto nos deja claro que el rol de Juan era preparar al pueblo de Dios para su encuentro con el Mesías Salvador que estaba por llegar. Por eso yo le di el apodo de El Preparador, porque es muy obvio. Él mismo así se identifica. ¿Quién eres tú, el Mesías? ¿Eres tú el Elías el que había de venir? Yo soy una voz que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, dijo Juan. Entendía, él vio el cumplimiento de la profecía de Isaías en su persona. Entonces, la semana pasada comenzamos a estudiar ya el mensaje del preparador, versículos 7 al 18 del capítulo 3 de Lucas. Y dijimos que el mensaje del preparador que se registra en esta porción de Lucas va orientado en tres enfoques. Primero, su mensaje a los no arrepentidos, versículos 7 al 9. Luego, su mensaje a los ya arrepentidos, versículo 10 al 14. Y finalmente, una aclaración que él hace respecto al Salvador, en los versículos 15 en delante al 18. Entonces, hoy vamos a ver un mensaje que yo he titulado El Evangelio según Juan el Bautista. El Evangelio según Juan, pero no según Juan el apóstol. El Evangelio según Juan el Bautista. Y mi objetivo para ti hoy es que entiendas este pasaje, que entiendas su significado. Más que tú hagas muchas cosas prácticas con él, que sí quiero que hagas todo lo que se pueda de práctico, pero que tú entiendas qué es lo que Dios está tratando de decirle a los lectores originales y luego a todos los demás como nosotros a través de un pasaje como este. ¿Por qué Dios, entre todo lo que pudo haber hablado, escogió este pasaje para dejarlo ahí para nosotros? Yo quiero entender el pasaje y quiero también que lo entendamos juntos. Así que vamos a ver a Cristo hoy a través de los lentes de Juan el Bautista. ¿Están listos? Vamos pues al pasaje, Lucas capítulo 3, versículo 15. Como el pueblo estaba a la expectativa y todos preguntaban en sus corazones acerca de Juan si no sería el Cristo. Entonces aquí se nos da la primera introducción al pasaje. Recuerden que en el Nuevo Testamento hay múltiples personas llamadas Juan. Este es el que conocemos como el Bautista, por las razones obvias. Juan el Bautista. Entonces, se nos dice aquí que algunas personas, cuando vieron la autoridad con la que Juan hablaba, empezaron a preguntarse: ¿no será él el Mesías, el que esperamos? ¿No será él el Mesías? Y él contesta en el versículo 16, respondió Juan diciendo a todos: yo los bautizo con agua, pero viene el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. El bieldo está en su mano para limpiar completamente su era y recoger el trigo en su granero, pero quemará la paja en fuego inextinguible. Y también con muchas otras exhortaciones Juan anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Claro y directo, Juan lo primero que aclara es: yo no soy el Mesías, no soy el Mesías. Y luego él dice: pero yo les voy a decir cómo es el Mesías. Yo estoy preparando la llegada del Mesías. Y entonces ahí en el registro de Lucas, Juan nos va a decir 4 cosas acerca del Mesías. ¿Están listos? Vamos a ver la primera cosa que dice Juan. Ya lo leí en el versículo 16, solo para recalcar. Dice: yo bautizo con agua, Juan dice, pero viene el que es, número 1, más poderoso que yo. ¿Qué oficio era Juan aquí? ¿Qué es Juan? Es un bautizador, es un preparador, pero ¿recuerdan lo que dijo el ángel a su padre? Él será un profeta del Altísimo. Entonces,
Juan Bautista es un profeta, él lo sabe, y entonces cuando le dicen, ¿eres tú el Mesías, el Cristo que había de venir? Él dice, no. Dice, yo vine a bautizar con agua, pero va a venir uno que es más poderoso que yo. En el contexto, número 1, Cristo, según Juan, es un profeta más poderoso que él. ¿Me doy a entender? Él es un profeta, lo sabe, él oyó la voz de Dios y ahorita lo vamos a ver otra vez. Y él dice, pero viene uno que es más poderoso que yo. Así que, primer cosa que se nos dice aquí acerca de Jesús, el Señor, que Jesús iba a ser un profeta poderoso. Segunda cosa que nos dice Juan acerca del Mesías en el versículo 16, dice, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Para el lector ordinario, esta frase da la idea de que Juan considera que Jesús no solo va a ser más poderoso, sino que va a ser más importante. ¿Está claro? Y es verdad. Juan está diciendo que él no se considera digno por el calibre de importancia que tiene el que está por venir. Comparado con él, está diciendo Juan, no soy digno ni de desatarle la correa de su calzado. Para nosotros ese es el sentido simple de la frase, pero para un judío que hubiera escuchado esas palabras, es muy probable, si era conocedor de la Escritura, que el judío iba a asociar lo que Juan acaba de confesar con un concepto teológico del Antiguo Testamento, que se llamaba el Goel, con G de gato, no con J, no Joel, Goel, diga Goel. Esta es la palabra hebrea del día, ¿ok? Goel. Y Goel, no existe un término como este en español para poderlo decir de una sola palabra. Goel en hebreo significa pariente redentor. Tengo que explicar la teología de este tema para que ustedes capten. En el Antiguo Testamento, cuando Dios entrega la tierra prometida, la dividió en las tribus. Y a cada familia le tocó su parte en el territorio. La tierra en Israel no podía ser transferida porque cada tribu tenía su porción, de modo que una familia que recibió su porción de tierra tenía que heredársela a sus hijos. ¿Captan el punto? Incluso si se casaban con personas de otra tribu, los israelitas retenían la tierra a través de la herencia del varón. Pero si una familia no tenía hijos varones, entonces esa se hacía excepción y a través de las hijas, según la ley que está registrada en el Pentateuco. Sea como sea, a veces resultaba que una mujer que se había casado con un israelita, pues obviamente tenía dominio sobre una parte de tierra, pero si resultaba que la mujer quedaba viuda antes de tener hijos, ¿qué iba a hacer ahora? ¿Me entienden? ¿Qué iba a hacer ahora? Entonces, Dios prescribió una ley que se llamaba la ley de la redención de la tierra, en donde el pariente más cercano del marido que estuviera soltero tenía que casarse con la viuda para levantar descendencia y asegurar que la tierra se quedaba en la tribu. Y a través de esa manera, entonces, este hombre se convertía en el redentor de la viuda. Y a ese pariente se le llamaba el Goel, el pariente redentor. ¿Está claro? Cuando esto sucedía en efecto, entonces en el pueblo de Israel se desarrolló una costumbre extraña para nosotros, pero así era. Y la costumbre era que cuando un hombre aceptaba la responsabilidad de pariente redentor para una viuda, entonces iba con los ancianos de la ciudad, con los líderes de la comunidad y celebraban una ceremonia donde el pariente redentor, si había más de uno, entonces el que cedía los derechos al otro se quitaba el zapato y se lo daba al otro. Ahora, no eran zapatos como estos, ¿verdad? Perfumados. Eran zapatos, normalmente eran sandalias, con correas. ¿Está claro? Quiero llevarlos a Ruth capítulo 4, por favor. En el Antiguo Testamento hay una historia efectivamente de eso que les acabo de narrar. Y está ahí en el libro de Ruth. Ruth está
Después es el libro número 8, si no me equivoco, los 5 de Moisés, y luego sigue Josué, Jueces, Ruth. Es un pequeño libro de 4 capítulos. En ese libro se nos narra la historia de una familia hebrea que abandona la tierra de Israel y se va a un país extranjero llamado Moab, cosa que no debieron haber hecho, por causa de una conveniencia, de una hambruna. Pero estando allá este hombre con su mujer judía, bueno, hebrea, estrictamente hablando, así se tiene que decir en ese tiempo. Los judíos se les llama judíos a partir de la cautividad babilónica, o al menos de la división del reino, es decir, de los tiempos después del rey Salomón, es donde se les puede empezar a decir judíos. Antes se les tiene que decir israelitas o hebreos. Bueno, y no voy a explicar por qué ahorita, porque es toda una explicación. Simplemente se va esta familia hebrea a un país extraño y allá con sus hijos. Sus hijos crecen y se casan con extranjeras, cosa que también estaba prohibido según la ley. Resulta que el esposo de la mujer fallece y después sus hijos también fallecen y ahora queda la señora viuda judía con sus 2 nueras moabitas y las 3 son viudas. Noemí era el nombre de la señora y dice: yo no tengo nada que hacer aquí, me voy a regresar para Israel. Les dice a las viudas: yo no tengo cómo ayudarles, regrésense a la casa de sus padres. Y una de ellas, llamada Orfa, lloró, se despide de Noemí, se regresa con sus padres. Y la otra, llamada Ruth, dice: no me pidas que te deje ni que me aparte de ti. A donde tú vayas yo iré, y donde tú vivas viviré. Y Jehová será mi Dios, dice Ruth. Es un pasaje muy hermoso de una pagana que abandona los dioses de su familia y se autoadopta hebrea y se queda con Noemí y dice: no, y pues como tú quieras, mija. Se regresan como 2 pordioseras a su aldea de origen de Noemí, y era la ciudad de Belén, un pequeñito pueblito. Y cuando llega ahí a Belén, pues es toda una historia, les recomiendo que la lean, muy bonita. Y finalmente Ruth conoce a un hombre que es soltero, es piadoso, es rico, pero no es el primero en la línea de redención para ella. Pero finalmente él la trata bien. Ese hombre se llamaba Boaz, así lee el hebreo, aunque la Reina Valera dice Boz. Y yo hablé hace unas semanas, el Día de las Madres, acerca de Tamar. De Rahab y de Jericó. Los que estuvieron aquí, entonces se acordarán todo lo que aprendimos. Este es el hijo de Rahab, este hombre, increíble hombre. Si no escucharon ese mensaje, les recomiendo que regresen y busquen La historia de una madre diferente, se llama ese mensaje. Y aquí está Boaz, y Ruth, por consejo de su suegra, le dice: pues extiende tu manto sobre mí, le dice, que era una frase judía para decirle: redímeme, soy viuda y no quiero quedarme así. O sea, qué aventada esa Ruth, ¿no? Pero le aconsejó así Noemí. Léanlo, porque si no, pues es fácil malinterpretar el mensaje. Pero Boaz le dice a Ruth: lo que hiciste es una cosa buena, pero hay otro pariente antes que yo, le dice. Y entonces ahí se explica, se pone así de color de hormiga la historia de telenovela, porque ahora Ruth y Boaz pues tienen un obstáculo en el camino, ¿no? Y al final el obstáculo se resuelve. Pero quiero llevarlos al capítulo 4, versículos 6 y 7, donde está casi la resolución de la historia. Y el pariente más cercano respondió: no puedo redimirla. Ya le estoy diciendo el final de la telenovela, ¿me entienden? El otro que tenía derecho primero sobre Ruth, al principio dijo: sí me caso con ella. Y entonces así como que se te parte el corazón, dice: ¡y! Le ganaron a Boaz. Pero después Boaz le dice: pero acuérdate que si te casas con ella tienes que cumplir el derecho del difunto, y la tierra va a ser para el difunto, ¿eh? Y entonces el otro dice: no, entonces no. Y ahí es donde leemos el versículo 6. El pariente más cercano respondió: no puedo redimirla para mí mismo, no sea que perjudique mi heredad. Redímela para ti
Usa tú mi derecho de redención, pues yo no puedo redimirla. 7, aquí es el punto a donde los quiero llevar. Y la costumbre en tiempos pasados en Israel, tocante a la redención y el intercambio de tierras para confirmar cualquier asunto, era esta. Uno se quitaba, ¿qué? La sandalia y se la daba al otro. Y esta era la manera de confirmar en Israel. Este concepto teológico del Goel, del pariente redentor, quedó en la memoria mesiánica. Porque la expectativa de los judíos respecto al Mesías es que él iba a ser su redentor. Pero cuando ellos usaban la palabra redentor, tenían en mente esta figura del Goel. ¿Me están siguiendo? Entonces, cuando llegamos al Nuevo Testamento y Juan Bautista está hablando del Mesías, lo primero que él dice es más poderoso que yo. Segundo dice, yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Es muy probable que los judíos bien instruidos en términos teológicos, lo que pensaron ellos fue, Juan está diciendo que él no es digno de sacarse el zapato, perdón, que no es digno de redimir a la viuda, sino que lo tiene que hacer otro. ¿Me entienden? Y la idea es, la expresión, yo no soy el pariente redentor de Israel. Es otra manera en que Juan está diciendo, yo no soy el Mesías. El Mesías es el que viene. Entonces, lo que se nos está diciendo aquí, en segundo lugar, es que Juan Bautista está diciendo que Jesús, el que viene detrás de él, no solo es un profeta más poderoso, sino que es el pariente redentor de la viuda. ¿Y cuál es la viuda aquí? Yo no veo ninguna viuda. Bueno, está hablando en sentido teológico, ya sabemos. ¿A quién va a redimir el pariente redentor? A la viuda en el Antiguo Testamento. Y este nuevo redentor que viene, ¿a quién va a redimir? Al pueblo de Dios. A la iglesia, decimos nosotros, ¿verdad? Esa es la viuda. Juan Bautista está diciendo, yo no soy el Mesías. El Mesías es el que viene detrás de mí. Y él, por cierto, es más poderoso que yo. Segundo, y es el redentor que todos estamos esperando. Él es el redentor. ¿Cómo estás tan seguro que eso puede significar? Yo no puedo estar seguro, porque si no... Pero no sería extraño pensar este significado de la frase, porque en el Evangelio de San Juan, cuando Juan Bautista ve al Señor Jesús, lo denomina el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué carga tiene eso? Redención. ¿Entienden? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que, según Juan el Bautista, Jesús es más poderoso que él, es más digno que él, especialmente porque él es el Redentor de Israel. Tercero, dice el versículo, volviendo a Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, en el versículo 16 leemos, yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias, él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Tercer cosa que Juan nos dice acerca del Mesías, él cuando viniera los iba a bautizar con el Espíritu Santo. Si Juan Bautista está diciendo que cuando el Mesías venga va a bautizar al pueblo con el Espíritu Santo, esto nos indica a nosotros que todavía no eran bautizados con el Espíritu Santo, ¿verdad? Que eso era un acto todavía futuro. Entonces la pregunta que surge en automático para alguien como nosotros es, ¿qué es esto del bautismo del Espíritu Santo y cuándo se cumplió? ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo y cuándo se cumplió? Y el autor de este evangelio es Lucas. Lucas escribió 2 libros en el Nuevo Testamento. Este, que llamamos evangelio, y el segundo volumen de su escrito se llama Hechos de los Apóstoles, así lo conocemos nosotros. ¿Cómo sabemos que él escribió los 2? Por muchas razones, pero solamente les voy a mostrar una. En Lucas 1:1 dice, muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las ha transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra.
también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo. Entonces, Lucas escribió su libro con dedicatoria, probablemente el que financió la investigación. Su nombre era Teófilo. Voy a Hechos capítulo 1 y les muestro. Hechos 1:1. En el primer relato te escribí, Teófilo, trato todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. Entonces, es el mismo autor, ¿están viendo? Al mismo personaje. En el primero, él dijo que Juan Bautista salió y proclamó que el Mesías, además de ser más poderoso y más digno que él, el Mesías iba a bautizar al pueblo con el Espíritu Santo. Aquí en Hechos, Jesús ya murió, ya resucitó y se desaparece a los discípulos. Ese es el último día de la vida de Jesús antes de ascender al cielo, del Jesús resucitado. Estamos en Hechos 1 y quiero conducirlos, por favor, al capítulo 1, versículo 4. Dice, y reuniéndolos les mandó que no salieran, desde el 3. Dice, a estos también después de su padecimiento se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Y reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de mí. Entonces, Jesús ha resucitado, está apareciéndosele a sus discípulos y les dice, muchachos, quiero que esperen el cumplimiento de la promesa del Padre. Y tú te preguntarás, ¿de qué promesa estará hablando? Versículo 5. Pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. ¿Captan el punto? Seréis, pasado, presente o futuro. A ver, ¿ese verbo qué es? Seréis. Futuro, ¿verdad? Quiere decir que en este punto Jesús ha muerto, ha resucitado, está a punto de irse al cielo y el Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo todavía es un evento futuro, todavía. ¿Están claros? Y aquí Jesús está conectando directamente esta promesa del Padre de la que está hablando con lo que dijo Juan el Bautista. ¿Captaron el punto? Está citando verbatim, está citando textualmente las palabras de Juan. Porque Juan los bautizó con agua, pero serán bautizados con el Espíritu Santo. Juan dijo, serán bautizados con el Espíritu Santo por el Mesías. Ahora Jesús está diciendo, serán bautizados con el Espíritu Santo, aunque no dice por mí. Pero la conexión es obvia. El bautismo con el Espíritu Santo, ya han pasado poco más de 3 años, lo que duró el ministerio público de Jesús, y todavía no se cumple la promesa. ¿Captan ese punto? Lo cual aquí, paréntesis, nos enseña algo claro a nosotros. Los profetas, como Juan el Bautista, cuando recibían un mensaje del Señor, a veces a ellos se les decía lo que Dios iba a hacer en el futuro, pero Dios no les decía exactamente cuándo. ¿Captan el punto? Probablemente Juan Bautista pensó, cuando venga el Mesías, ya que venga, ahí mismo va a empezar a cumplir todo lo que se me dijo a mí. Pero no, ya han pasado 3 años, el Mesías ya vino, Juan lo identifica, pero no los ha bautizado con el Espíritu Santo como lo prometió. Entonces Jesús ya está a punto de irse al cielo y lo último que les dice antes de irse al cielo es, esperen la promesa del Padre. Juan les dijo y yo lo reafirmo. Y el resto del capítulo dice claramente que el Señor Jesús se va al cielo y ellos se le quedan viendo mientras se va al cielo. Dice ahí en el versículo 10, y estando mirando fijamente al cielo mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos 2 varones en vestiduras blancas, que les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? El mismo Jesús, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera tal como lo habéis visto ir al cielo. Y ahí está, se va al cielo el Señor. Así que el último tema del que Jesús quiso hablar con ellos era
la promesa está por cumplirse. El tema del que los judíos, de los que los discípulos de Jesús querían hablar con Jesús era otro. Era un tema escatológico de la venida del reino. Pero el último tema que Jesús quiso hablar con ellos es: esperen la promesa del Padre. Van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Entonces ellos obedecen, regresan a la ciudad de Jerusalén y finalmente dice en Hechos capítulo 2 que ellos estaban reunidos y entonces desciende el Espíritu Santo y ellos empiezan a hablar en idiomas diversos. Y luego la gente que estaba allí dice: estos están borrachos, porque los oían hablar en idiomas que no entendían. Entonces Pedro se levanta ante una gran multitud que estaba en la ciudad de Jerusalén de visita por causa de una fiesta religiosa. Y se levanta Pedro y empieza a predicar. Y en el sermón Pedro va a decir esto. Ahí en el capítulo 2, observen el versículo 33. Pedro predicándole a la multitud. Y dice: así que, exaltado a la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre, ¿qué? La promesa del Espíritu Santo. ¿Recuerdan qué dijo Jesús antes de irse? Esperen la promesa del Padre, que Juan anticipó y que todavía no se cumple, pero ya está por cumplirse. Jesús asciende al cielo y cuando Jesús se establece a la diestra del Padre en el cielo, entonces desde allá la Trinidad entra a una nueva etapa en la historia de la redención. Y el Señor Jesús, observen las palabras del 33, habiendo recibido del Padre, ¿quién? ¿Quién es el que recibió del Padre? Nuestro Señor Jesucristo ascendido y exaltado a su diestra. Dice: habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Entonces, ¿quién derramó el Espíritu Santo sobre los discípulos? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Está claro? Para los que saben de historia, de teología histórica, hay un debate entre la iglesia oriental, es decir, los que se dicen cristianos que están del otro lado del mundo en países como Grecia, Rusia, Rumanía, Hungría. Todo el bloque de aquel lado se le llama aquel cristianismo oriental. Y el cristianismo occidental mayoritario es católico romano y después protestante. Así lo llaman sociológicamente. Los de aquel lado del mundo dicen que no se juntan con los cristianos occidentales porque no comparten la misma doctrina. Y una de las doctrinas que los diferenció en 1054 después de Cristo, Miguel Cerulario, el patriarca de Constantinopla, que era la cabeza de la iglesia oriental en aquel tiempo, excomulga al Papa León de aquel tiempo en Roma. Y León lo excomulga a él y chusma. Y se parte la iglesia en dos. Y hubo varias razones por que la iglesia se dividió en la historia. Y una de ellas se llama la filioque. Y era: ¿de quién procede el Espíritu Santo? Aquellos decían: el Espíritu Santo procede de Dios Padre nada más. Y los de acá decían: no, procede del Padre y del Hijo. Esa frase filioque quiere decir y del Hijo. Entonces, este punto de la procedencia del Espíritu Santo del Hijo fue motivo de división en la historia de la iglesia. ¿Me entienden? Así que por eso lo estoy recalcando, es un punto clave. Aquí el texto es muy claro. Dios el Padre esperó hasta que su Hijo ascendiera glorificado y estuviera a su diestra, y entonces le dijo: ahora sí, hijo, que se cumpla la promesa, envía el Espíritu. Y el Espíritu Santo es enviado. Y entonces aquí, cuando dice, observaron ustedes el versículo 33, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Entonces, la promesa del bautismo del Espíritu Santo, número 1, se cumple en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo desciende sobre de ellos y los llena y hablan en diferentes idiomas. ¿Qué es la promesa del Espíritu Santo? Es el empoderamiento. En este contexto, el bautismo del Espíritu Santo es el empoderamiento de los cristianos para testificar en todo el mundo. A la luz de Hechos 1:8. Los regreso a Hechos 1:8. Dice, desde el 6, donde me quedé:
Entonces los que estaban reunidos le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Y él les dijo: no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Pero, regresando al tema, dice Jesús, al tema de la promesa del Espíritu Santo, dice. Entonces quiero que vean ustedes aquí cómo Jesús define el tema del bautismo del Espíritu Santo. Dice, pero recibirán ¿qué? Poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes. ¿Y cuál van a ser el efecto o el propósito por el cual el Espíritu Santo viene a bautizarlos según este pasaje? Y se tirarán al suelo y empezarán a reír desenfrenadamente. ¿Así dice el texto? ¿Eso dice? No, entonces cuando venga el Espíritu Santo recibirán poder y sentirán una descarga eléctrica que los va a tumbar ahí en el suelo y van a torcer los ojos. ¿Pero por qué dices esto, Luis? No te entiendo. Porque hoy en día hay grupos en el mundo que dicen ser cristianos y que insisten que el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia de poder. Y cuando ellos quieren decir una experiencia de poder, no lo están diciendo en los términos aquí de este contexto, sino están hablando de una experiencia estática donde el Espíritu Santo tumba a la gente, la hace hablar en lenguas, lo que ellos llaman lenguas. A veces se ríen como locos, a veces incluso algunos dicen hasta imitan sonidos de animales. Pero en este pasaje no está hablando nada de eso. Recibir el poder ahí tiene un propósito muy explícito. Observen el texto otra vez, Hechos 1:8. Recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y me serán ¿qué? Testigos. Entonces, el propósito que Jesús le está dando a esta experiencia es para potenciar, o como dicen aquí en inglés, para empoderar, for the empowerment of His church. Para empoderar, para potenciar a los discípulos en la misión evangelística. ¿No es cierto? ¿Qué es la misión? Es dar al mundo a conocer el mensaje de la persona de Cristo. Eso es ser testigos de mí, como dice ahí el texto. Seréis testigos de mí, me seréis testigos en Jerusalén, donde estaban, en todo Judea, la región, Samaria, la siguiente región, y hasta los confines de la tierra. En 1 Corintios 12:13 se nos vuelve a mencionar el tema del bautismo del Espíritu Santo como una experiencia en la que el Espíritu Santo nos sumerge en el cuerpo de Cristo. En ese otro contexto teológico, el bautismo del Espíritu Santo es la integración de una persona al cuerpo espiritual de Cristo. En este contexto, el bautismo del Espíritu Santo es el empoderamiento de los discípulos para cumplir la misión. En otros pasajes, como en Efesios 1:13, dice Pablo a los creyentes: y ustedes, cuando oyeron la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y creyeron en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hoy sabemos por otros pasajes que en este momento de la historia, el cristiano es bautizado con el Espíritu Santo, recibe el Espíritu Santo y su poder para testificar en el momento de la conversión. No en el momento posterior a la conversión. Aquí ellos ya son discípulos y fueron bautizados después. ¿Captan el punto? Pero ya cuando llegamos a las cartas, vemos que la experiencia de recibir al Espíritu Santo y por lo tanto participar de su poder es una experiencia que ocurre el día de la auténtica conversión a Cristo. Entonces, el Mesías iba a ser el que iba a impartir el Espíritu Santo, el impartidor del Espíritu Santo. Lo último, volvamos a Lucas capítulo 3. Estamos diciendo, ¿cuál es el testimonio de Juan Bautista acerca de nuestro Señor Jesucristo? Que iba a ser un profeta más poderoso que él, que iba a ser más digno que él, el redentor de su pueblo. Número 3, que iba a ser el impartidor del Espíritu Santo. Y cuarto punto es, no solamente los bautizaría con el Espíritu Santo, sino también con Espíritu Santo y fuego. ¿Y qué? Fuego. Ahora, en el pasaje de Hechos que acabamos de ver, dice que cuando el Espíritu Santo desciende sobre ellos, aparecieron como lenguas de fuego sobre sus cabezas, como llamaradas. Pero recuerden que la mejor forma de interpretar un pasaje es a la luz de
su propio contexto. Y el contexto inmediato tiene prioridad. Entonces, si Juan está diciendo que Jesús los va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego, ¿qué tiene en la mente Juan cuando menciona la palabra fuego a la luz del contexto? Es muy sencillo, volvamos a Lucas 3, él ya habló del fuego y va a volver a hablar del fuego otra vez. Observen, por ejemplo, Juan Bautista hablando de su mensaje en Lucas 3:9. También el hacha ya está puesta en la raíz de los árboles. Yo ya expliqué este pasaje, algunos lo recordarán, ¿no es cierto? El hacha ya está puesta en la raíz, ya está. O sea, cuando tú tienes el hacha lista, ya la estás ahí calculando para darle ahí. ¿Cuál es la idea? El fin, ¿verdad? Esa es la idea. Y luego en el versículo 9 dice, todo árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. De ese fuego está hablando Juan aquí en el contexto, ¿o no? Bueno, si esto no es claro, ya el 17 no puede ser más claro. Dice Juan acerca del Mesías, Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. El bieldo está en su mano para limpiar completamente su era, recoger el trigo en su granero, pero quemará la paja en fuego inextinguible. Otra vez, ahí está, la misma idea del versículo 9 repetida aquí. Explico el versículo. Los judíos eran un pueblo eminentemente agricultor. Uno de los granos más sembrados en Israel era el trigo. Cuando el trigo estaba listo para ser cosechado, lo recogían y los ponían sobre una explanada, un terreno duro y plano llamado era. Eso es una era, un terreno plano y duro. Tiraban las plantas secas del trigo ahí. Como se ve aquí el paisaje donde vivimos nosotros, todo amarillo y a veces los zacates así, ¿verdad? Cortaban, tiraban el trigo y luego pasaban los trillos, le llamaban ellos, que eran bueyes domesticados que les amarraban una especie de yunta con un gran tronco pesado y hacían que los bueyes caminaran sobre el trigo, para allá y para allá. Eso era trillar el trigo, era machacar las espigas para quebrar la hoja y dejar que el grano saliera más fácil. Ya que terminaban de trillar, por cierto, hay un pasaje de la Escritura que dice, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Se acuerdan de eso? Pero ese es tema de otro momento. Entonces terminaban de trillar el trigo, venían los campesinos y usaban una herramienta que aquí se le llama en el versículo 17 en la Biblia de las Américas el bieldo. Pero como algunos de ustedes no saben qué es un bieldo, lo explico. El bieldo es lo que algunos mexicanos llaman el trinche. Es como una especie de tenedor, es una herramienta grande. El bieldo era una vara larga con 3 puntas y se usaba para meterlo debajo del trigo seco. ¿Y por qué la era un terreno plano y duro? Normalmente en alto, esperaban a que soplara el viento y cuando el viento soplaba, entonces ellos agarraban el trigo ya machacado, trillado y lo aventaban hacia el cielo. El grano pesado caía al suelo y la paja se la llevaba el viento. Y así separaban el grano de la paja. ¿Ok? Entonces, cuando terminaban de limpiar el trigo, lo juntaban ya limpio de la basura y lo guardaban en las bodegas. ¿Y qué hacían con la paja? Pues la recogían, la amontonaban y la quemaban. Todo esto es una ilustración que Juan está usando. Fuego, juicio. Ese es el punto. El bautismo de fuego es el Mesías que viene, nos va a dar el Espíritu Santo y también nos va a dar juicio. Eso es lo que está diciendo. O sea, lo que Juan está diciendo en última instancia es que el Mesías va a ser el juez de todos. Eso es algo nuevo para los judíos. Los judíos sabían que ahí va a haber un juicio. Pero ahora Juan está diciendo, el delegado divino para la ejecución del juicio final va a ser el Mesías que ya van a conocer pronto. Él va a ser el ejecutor del juicio del Señor.
En el día del Señor, el día del juicio, el Mesías va a ser el juez, va a ser el ejecutor del juicio. Y esto está respaldado en muchos otros pasajes. Les enseño. Por ejemplo, observen, Mateo 3:12. Dice, pasaje paralelo, predicación de Juan el Bautista, y en el versículo 12 dice: el bieldo está en su mano y limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el granero, que quemará la paja en fuego inextinguible. Aquí agrega ese adjetivo, inextinguible. Y luego el Señor Jesús acerca de esto dijo también en Juan capítulo 5 versículo 22, escuchen, leo para ustedes. El siguiente evangelio después de Lucas es Juan, capítulo 5, 22. Dice: en verdad os digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos, perdón, estoy leyendo el versículo equivocado, es Juan 5, 22, ahora sí. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. Ahí está. El Señor Jesús va a juzgar y va a condenar. El Señor Jesús va a juzgar a todos los hombres un día. Y va a separar a los justos de los injustos. Va a separar a los que van a ser salvos de los que van a ser condenados. En muchos lugares la Biblia nos habla de esto. Uno de tantos que yo puedo recordar es la parábola del trigo y la cizaña. En Lucas capítulo 13, en Mateo capítulo 13, los voy a llevar allá rápidamente, a modo de conclusión del mensaje de hoy. En Mateo capítulo 13 se nos dice muchas parábolas, y a partir del versículo 24 se nos presenta la siguiente, escuchen. Jesús les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Entonces, ¿de qué planta está hablando? Trigo, ¿verdad? 27. Y los siervos del dueño fueron y dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la recojamos? Pero él dijo: no sé que al recoger la cizaña arranquen el trigo junto con ella. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la cosecha, y al tiempo de la cosecha diré a los cosechadores: recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla. ¿Con qué se queman las cosas? Gracias. Pero el trigo recójanlo en mi granero. Otra vez la misma idea, ¿no? Intrigados los discípulos por la parábola, se esperan al final del día y luego le preguntan. Allí mismo en el mismo capítulo, si ustedes adelantan al versículo 36. Entonces dejó a la multitud y entró en la casa. Se le acercaron sus discípulos diciendo: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo él, dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién es ese? El Señor Jesús. Y el campo es la iglesia. ¿Eso dice ahí? ¿Qué dice? El mundo. No está hablando de la iglesia. ¿De qué está hablando? Del mundo entero. Del mundo entero. El campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno. Y el enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán en su reino a todos los que son piedra de tropiezo. No, recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. Regresamos al mensaje de Juan. Juan está diciendo: el Mesías que viene los va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Juan pone dos cosas juntitas.
que a la luz de lo que hemos visto en estos pasajes, iban a tener mucho tiempo de separadas. ¿Sí o no? Primero el bautismo del Espíritu Santo, cualquiera hubiera dicho, Juan, ¿de dónde sacó eso? Dios, el Padre, se lo ha de haber revelado. Pero Juan no sabía distinguir los tiempos, como algunos han dicho. Para muchos profetas del Antiguo Testamento, recibir las profecías de Dios y mirarlas hacia el futuro era como estar parado en un valle y mirar hacia un terreno montañoso, donde por la posición que tú tienes ahorita, tú no puedes distinguir cuando ves a algo o a alguien en el futuro, si esa persona está sobre un monte o si está sobre el otro, y si entre un monte u otro hay valles, ¿me entienden? Porque desde la perspectiva que tienes aquí, no te lo permite, tú solamente alcanzas a ver por adelantado algo, pero no sabes qué tan lejos está y qué tan lejos esté un evento de otro entre varios eventos futuros. Y aquí está Juan pensando que cuando venga el Mesías todo esto se va a cumplir. ¿Por qué? Porque es cierto, ¿sí o no? Pero él no sabe que para empezar el bautismo se va a tardar 3 años, ¿sí o no? Y el juicio final, ¿cuánto se ha tardado para empezar? 2000 años. ¿Están viendo? Pero él ya veía el hacha puesta en la raíz. Ahora, Juan Bautista, ¿eso no es un profeta verdadero de Dios? ¿Sí o no? Sí. Lo que está diciendo Juan de parte de Dios, ¿es verdad o no? Sí. Pero él no puede ver los detalles de la profecía futura. ¿Captan el punto? Ahora nosotros estamos en una posición privilegiada, porque nosotros ya estamos allá por decir, en el primer cerro, ¿verdad? Tenemos que entender que los cumplimientos de los tiempos de Dios toman más tiempo del que al principio se pensó. Queda confirmada esta interpretación porque cuando Juan es arrestado, ya le entra la duda, ¿verdad? Y dice, manda a uno, dice, ve y pregúntale a Jesús si él es el que había de venir. Oh, pues. Ahora entró la duda. Probablemente porque él esperaba, como todos los judíos, que cuando el Mesías llegara, iba a destruir a sus enemigos, iba no solamente a hacer milagros, sino que iba a traer el reino de Dios, iba a traer todas las cosas a su fin. Pero para empezar, ya van pasando muchos meses, ya apareció Jesús, y resulta que Juan Bautista ahora está encerrado. Y las cosas no han mejorado políticamente. Al contrario, para él están peor. Entonces, ¿qué pasó con el bieldo, el trigo y todo eso? No se ve muy claro ya que vas a poner en orden a la cizaña, ¿verdad? Al trigo, a la basura. Ese era el reto. Juan no entendió que entre la primera venida del Mesías y el juicio final habría un largo periodo de tiempo. En el Evangelio de Juan se agrega a estos testimonios de Juan Bautista acerca del Señor. En el Evangelio de Juan, repito, además de estos 4 testimonios que vemos que Juan da acerca de Cristo en Lucas, que es un profeta mayor, que es más digno, redentor, que bautiza con el Espíritu Santo y que será el que ejecutará el juicio final. En el Evangelio de Juan, en el pasaje paralelo, también el Bautista agregó acerca del Señor Jesús, que dice, el que viene después de mí era antes de mí, dice en Juan 1:27, con lo que nos da a entender que Juan tenía una idea de la preexistencia de Cristo. Él sabía, decía, este no es alguien que va a nacer, él ya es eternidad, preexistencia. También dice, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él sabía cuál era la misión del Mesías. Y luego en Juan 1:34 dice, este es el Hijo de Dios. Así termina diciendo Juan. Él sabía mucho acerca de Jesús. Para terminar, en Lucas 3, el último versículo que voy a leer es el 18. Dice, y también, con muchas otras exhortaciones, Juan anunciaba, ¿qué? Les preguntó. Las buenas nuevas al pueblo. Según este pasaje, el mensaje de Juan es el Evangelio, hasta donde él lo pudo percibir.
Buenas nuevas en griego aquí literalmente es el verbo que tiene la misma raíz que nosotros llamamos evangelio. El mensaje de Juan a la luz del versículo 18 era el evangelio anticipado. ¿Está claro? Era el evangelio anticipado. Con esas y muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas. Entonces, conclusión de este pasaje. Entendamos algo. Miren. Dios envía a Juan el Bautista, su persona, su llegada, su mensaje a los no arrepentidos, a los arrepentidos y la aclaración acerca del Mesías. Es decir, el Evangelio según Juan el Bautista. El Evangelio adelantado. Y la anticipación de los eventos futuros. ¿Qué nos está tratando Dios de decir con todo este pasaje? Hermanos, Juan, por la revelación que recibió de Dios, entendió que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, el Redentor y el Juez. Y como él estuvo convencido, ¿qué se puso a hacer? A proclamarlo. Eso es todo. Estaba convencido y entonces, además de estar convencido, estaba comisionado por Dios a anunciarlo. Eso significa este pasaje. Que Jesús de Nazaret, que está a punto de aparecer, fíjense bien, el Evangelio de Lucas tiene 24 capítulos. Estos primeros 3 capítulos, ya se nos habló de él, cómo fue engendrado por el Espíritu Santo en María. Pero el énfasis de los primeros 3 capítulos ha sido en la preparación de la llegada del Mesías. La preparación. Lo que viene a partir de este versículo es el bautismo del Señor Jesús. Pero eso va a ser el tema de la próxima enseñanza. Aquí es donde va a empezar el acto inaugural del ministerio público de nuestro Señor Jesús. Y lo que está diciendo Lucas con todo esto es que todo lo que Juan Bautista ha dicho es apuntar todos los reflectores al centro de la escena, porque va a hacer acto de aparición un personaje. Y cuando tú ves el personaje que va a aparecer, le llaman Jesús de Nazaret. Este es de quien Juan dijo todas esas cosas, conectadas teológicamente con temas del Antiguo Testamento. ¿Ven eso? Y ahora este hombre que aparece, llamado Jesús de Nazaret, a partir de este punto, se convierte en el principal personaje del libro. ¿Está claro? Ahora, cuando una persona experimenta lo que experimentó Juan, una revelación divina, dicen los mexicanos, le cae el 20. Sí es, Jesús de Nazaret es el Salvador. Esa persona es bautizada con el Espíritu Santo, se convence y recibe poder para testificar, y entonces se convierte en un mini Juan Bautista esa persona. Porque ha recibido la revelación, no directa, pero a través del Evangelio, de que Jesús de Nazaret es el Mesías que esperado Salvador. Y al creer en Cristo recibe el Espíritu Santo que le llena de poder, y entonces la persona, ¿saben qué hace? Indiscutiblemente, cuando una persona recibe esa revelación de Dios, de que Jesús es el Salvador, y la presencia del Espíritu Santo en su vida, ¿saben qué pasa? Esa persona se convierte en un proclamador de Jesús. No tiene que esperar a venir un domingo aquí para que el pastor le diga, hermanos, evangelicen, proclamen a Cristo. La persona entendió. Y entonces empieza a decirle a la gente, especialmente a los que preguntan, a los que no les interesa, ¿qué les va a decir? Pero a los que tiene alrededor y empiezan a mostrar cierto interés, esta persona no dice, no, te voy a decir quién es. Y testifica de Cristo. Eso es algo innegable en los escritos de Lucas y del testimonio de Juan. Pero hasta aquí nos vamos a tener que quedar en suspenso en el relato por cuestión de tiempo. Baste decir el Evangelio según Juan el Bautista, ¿verdad? Que es el mismo Evangelio que nosotros conocemos. Pero bueno, hablaremos acerca de
el bautismo del Señor en la próxima entrega de esta serie. Por ahora vamos a orar para terminar. Damos gracias por esta escritura tan sustanciosa, Señor, por el testimonio de este profeta fiel y el ejemplo que nos da de lo que ocurre en una persona que entiende el Evangelio y que experimenta el poder de tu Espíritu. Que tu iglesia, Señor, auténtica, pues lo evidencie también. En el nombre de Jesús, amén.